Amnistía Internacional. Un año después del fallo decisivo, la lucha en Sarayaku continúa. Dice Amnistía Internacional que el gobierno ecuatoriano debe hacer más para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas de Sarayaku. En su página web, esta ONG mundial informa que hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo en el que Ecuador debía disculparse, consultar y recompensar al pueblo de Sarayaku. El gobierno había dado permiso a una compañía para explorar yacimientos petroleros sin consultar al pueblo Sarayaku. Realizaron detonaciones, cortaron árboles y cavaron más de 400 pozos. Enterraron más de 1.4 toneladas de explosivos de alto grado y contaminaron el ambiente con ruido. Pero, qué lástima que Amnistía Internacional no diga lo fundamental. Y lo fundamental es que todo esto ocurrió en el año 2003, gobierno de Lucio Gutiérrez. En el año 2003, o sea, hace 10 años. Se recrudece el conflicto que mantiene el Estado ecuatoriano, la petrolera argentina CGC y el pueblo de Sarayaku. El problema resurge cuando, y pese a que la Corte Interamericana dictó medidas cautelares a favor de la comunidad, el ministro de Energía, Carlos Arboleda, anunció que la explotación en el mencionado bloque continuará y para ello se prevé la militarización de Sarayaku. 10 años después, el gobierno de la Revolución Ciudadana, respetuoso como es de los tratados internacionales, se sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Correa se reunió con sus magistrados, donde se ofreció todo el apoyo para la investigación y el trabajo de los mismos. Se programó incluso una visita a la zona donde hace 10 años se presentó el conflicto. En la visita in situ ante los magistrados de la Corte Interamericana, el secretario jurídico Alexis Mera. Todas las cosas que se han denunciado en esta jornada, todos los testimonios, todos los actos invasivos a la extracción petrolera que se produjeron en el año 2003, el gobierno no los quiere reeditar. El gobierno considera que hay responsabilidad del Estado en los sucesos del año 2003. Y los actos invasivos, los actos de las Fuerzas Armadas, los actos en contra de la obstrucción de ríos, son temas que condenamos como gobierno y que creemos que hay derecho a la reparación. Viviana Kristisevich, representante del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y quisiera agradecer enormemente las palabras y el reconocimiento de responsabilidad que a tan alto nivel está haciendo el Estado ecuatoriano en este momento. Es muy gratificante ver que se dan esos pasos significativos de reconocer cuando hubo yerros en el pasado durante otros gobiernos. Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La declaración que le hemos escuchado al señor secretario jurídico del presidente de la República, de reconocimiento de la responsabilidad, de apertura a un proceso de reparaciones que no incluya solamente el aspecto económico, son dos elementos constructivos extraordinariamente importantes. Y este detalle fundamental para la comprensión real del problema no lo menciona Amnistía Internacional, que además, dentro de su desinformación, trata de mencionar que Ecuador no ha cumplido la sentencia de la Corte Interamericana, cuando la verdad es que este gobierno, honrando como siempre sus compromisos internacionales, cumplió con la sentencia de la Corte sobre un hecho que no lo provocó, porque lo de Sarayaku ocurrió hace 10 años, en el gobierno de Lucio Gutiérrez.